Más allá del cuerpo están las palabras, las sensaciones y todo el entorno que construimos cuando estamos con nuestra pareja. No es suficiente la piel y los besos, no cuando hablamos de erotismo y la construcción de un lenguaje secreto, íntimo, creativo y placentero. Octavio Paz escribió Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje. Hablemos pues del erotismo y los múltiples caminos que hay para llegar al placer. ¿Qué tal el tema del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza? Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí a Diálogos Pareja. Y pues sí, se trata de hablar de erotismo, hay que ponernos cómodos y hablar de este tema, pero ¿qué es realmente el erotismo? ¿Sabemos qué es lo que es? ¿Lo sabemos? Bueno, quizá en ocasiones podemos pensar que es un preámbulo a las relaciones sexuales, pero ¿es realmente así? Y nosotras las mujeres, ¿qué nos parece erótico en los hombres? Cheque nada más el siguiente sondeo. Erótico, la forma en cómo me habla, por ejemplo, que sea más alto que yo, su forma de vestir, arreglarse, que tenga barba. Yo creo que su físico y que sea inteligente. Unos ojos muy expresivos. Su boca, la forma en cómo te ven, porque ahí demuestran así como que lo que quieren, no sé, lo que buscan. Y eso me gusta mucho. Yo creo que sería su forma de pensar o pues también podría ser su físico. Puede ser muy erótico un hombre, aunque sea el más feo del universo, ¿eh? Lo que diga puede cambiarnos la perspectiva de su belleza. La sonrisa, las pompas. Las manos largas, una bonita sonrisa y no sé, la mirada, me gusta que sea expresiva. O sea, así como que eso siempre es lo que llama más la atención. Pues aquí vemos las respuestas de la gente, ¿no? ¿Qué entienden o más bien qué les parece erótico de los hombres? Más adelante tendremos la respuesta de los hombres hacia las mujeres, pero realmente, ¿qué es el erotismo? ¿Qué entendemos por erotismo? A ver, en la filosofía clásica... A ver, Leticia Flores Farfán, doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida. Okay, gracias. Para la filosofía clásica, en el famoso diálogo del banquete de Platón, hay una enorme intervención, 5 discursos previos al de Sócrates, donde cada uno da su versión de lo que es el erotismo. Ajá. Se está discutiendo el amor, pero amor es eros, en griego, por ende, entonces es lo que se está discutiendo. Solo voy a tomar uno de los mitos, el mito más famoso, que es la discusión del mito del andrógino. El andrógino era un ser que se considera que estaba redondo, ¿no? Este era el ser pegado por la espalda, tenía ambos sexos, o eran 2 hombres, 2 mujeres, hombre-mujer. Está concebido desde el origen hay quien tiende a buscar a una mujer, quien tiende a buscar a un hombre, al mismo sexo o a un sexo distinto. Y entonces este andrógino, que estaba pegado por la espalda y tenía los sexos, se considera como un ser completo, como que no le falta nada, está pleno. Entonces se sentían tan ufanos, tan poderosos, que caminaban, bueno, más bien rodaban, ¿no? Se movían así como en rueda, como una pelota, y quisieron ascender al monte Olimpo con Zeus, y Zeus se enoja, porque dice cómo se van a atrever a creerse como los dioses, y los manda a partir a la mitad. Ese mito es el mito para explicar el nacimiento de los hombres y de la sexualidad. Si los hombres somos sexuados, porque siempre nos falta la otra mitad, porque estamos partidos, siempre estamos en falta, y como la sexualidad es un reencuentro momentáneo, ¿no? Porque uno vuelve a la vida cotidiana, entonces siempre estás en la búsqueda de lo que te falta. Se entiende que el eros es eso. Eros es búsqueda incesante de lo que me falta para ser pleno. Y como nunca estás pleno, siempre estás en búsqueda. Entonces, esa es un poco la idea del erotismo, inicialmente, ¿no? Originariamente en el mito. David Barrios, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Carmen. Bueno, desde luego el erotismo para las sexólogas y los sexólogos es algo quizá más llano, más simplificado, pero nos sirve tener conceptos operativos para ayudar a las consultantes, a los consultantes, a los pacientes a resolver problemas de salud sexual. Para la sexología, el erotismo es la construcción y desarrollo de una forma especialísima de placer
que es el placer mediado por el deseo, la excitación y el orgasmo. Sabemos que es muy simple y que la poética, la literatura, la filosofía, la cinematografía tienen concepciones mucho más brillantes y más amplias, pero eso nos ayuda a ayudarle a la gente a resolver problemas. Deseo, ansiedad placentera por lograr placer, calorcito en la piel, ganas, sentir cachondería. Y qué rico es Decimos la en México estar caliente, ¿no? Ok. Es eminentemente subjetivo. Tal como va, Así. como es. La excitación, que se traduce en dos fenómenos también muy peculiares, la lubricación vaginal en las mujeres y la erección del pene en los hombres. Y el orgasmo, que además de las contracciones musculares espasmódicas, tiene lo más importante, me parece a mí, así dure segundos o fracciones de segundo, que es la sensación subjetiva de placer. Sentir rico, sentir a todo dar, elevarse a niveles insospechados, el sueño en la piel que dice Serrat, está a todo dar, digamos, esa sensación. Esos elementos son los que para la sexología constituyen el erotismo. Por supuesto que se traduce en la famosísima curva de la respuesta sexual, de la que seguramente habrá ocasión de platicar más adelante. Claro que sí, nos trajiste los libros de Placeres y Parejas. Sí, este librito me voy a permitir después obsequiar algunos. Ah, perfecto. Se llama Placeres y Parejas y trata de esto. Es de Verónica Ortiz, gran comunicadora y periodista, escritora, y yo, que tengo algunos años en este oficio, es de Pax. Es un libro que trata de esto, de los placeres. Sexualidad y erotismo también. Así es, porque sabemos que está en el centro de la atención, yo diría que del mundo. Es una fuerza energética quizá más poderosa que la política y que la economía, el erotismo. Claro. Y hablamos de eso en este libro de manera amplia. Perfecto. Y bueno, como veíamos ahorita en el sondeo, ¿por qué relacionamos el erotismo de los hombres con cuestiones físicas? Porque una decía que tenga manos más largas, que sea más alto que yo. ¿Eso es parte del erotismo? Fíjate que ahí hay una confusión y estoy encantada de estar Patricia Valladares, con doctora en estos psicología compañeros tan brillantes. y escritora. Porque Bienvenida. fíjense cómo hay una visión filosófica de lo que es la búsqueda del otro y una visión muy sexualizada del el erotismo, es lo que pasa antes del sexo, ¿no? Del orgasmo. Hablando desde la literatura, yo diría que el erotismo es pura imaginación. Y entonces Octavio Paz lo decía muy bonito, donde dentro del mismo, digamos, continuo, está lo que es la sexualidad como tal, el intercambio sexual, por el otro lado el amor y en medio está el erotismo. Y entonces hay una serie de confusiones de qué es el erotismo y como bien lo dices, nosotros confundimos que alguien erótico es porque está fuerte y tiene las manos grandes, claro, ¿no? O porque alguien se viste con ropa sexy, o que erótico es tener juguetes sexuales. Y entonces hay una serie de cosas que pasan por cómo hemos sido educados y lo que hace erótico a algo es la capacidad de producir placer. Y esta capacidad de producir placer sexual puede ser a través de la literatura, a través de una película, a través de un poema. Y entonces lo interesante es aprender a reconocer qué es lo que nos causa placer. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo definir ese erotismo en los hombres? Como que a las mujeres es algo que se nos complica porque no sabemos cómo definirlo. Ese es el meollo del asunto. Y después a lo largo del programa vamos a ver cómo hombres y las mujeres nos enfrentamos al placer de manera diferente. A veces de una manera muy burda, y hay algo que va a ser muy interesante, es cómo las mujeres somos como muy complicadas en relación con el placer, ¿no? Porque no solo tiene que ver con el hecho del coito, sino tiene que ver, decían las chicas, que me mire de tal manera. Exacto. Y que no sé qué, que se me acerque. Y me... Es que además, Pati, perdón por la interrupción, pero lo que dices me parece importantísimo. El erotismo femenino es enormemente subjetivo, es amplio, es disperso, es riquísimo. Y el erotismo masculino, por lo menos desde el punto de vista fisiológico, es más mecánico, es más al grano, por así decirlo. Eso hace justamente lo que estabas diciendo, Pati, que muchos hombres no entiendan o no quieran comprender a plenitud. Los hombres son visuales. El erotismo de las mujeres. De tal suerte que a veces hay una suerte de disparidad a la hora del encuentro de los cuerpos, donde de una manera lo concibe él y de otra manera lo concibe ella en la relación heterosexual. Pues si les parece, de una vez vamos a escuchar a los hombres, a ver qué les parece erótico de nosotras las mujeres. Se me hace erótico su lencería, su forma de vestirse, cómo se ve ella, su presencia. Su sensualidad, definitivamente. La manera de moverse, todo. Prácticamente yo creo que totalmente la mujer es erótica, no por naturaleza. Que se agarre con el dedo su propio cabello, sus manos, sus gestos,
su manera de caminar, todo eso es muy erótico si lo saben utilizar. La forma en que ella se contonea me agrada bastante. La mujer por sí misma es erótica, pero la personalidad yo creo que tiene mucho que ver. Sus ojos y su figura. O sea, tiene que ser una figura así como tipo guitarra, así muy... Sí, ¿no? Está todo conectado, desde el hecho en cómo te comportas hasta el hecho en cómo llegas a la cama, ¿no? Bien, pues aquí está la opinión de los hombres y bueno, a mí me llama la atención que 2 de los entrevistados dicen que la mujer es erótica por sí misma. ¿Esto es así? Bueno, yo considero que... A ver, Francisco. Considero primero que para definir el erotismo hay que definir primero qué es pornografía. El erotismo tiene que ver mucho con la concepción de lo que es pornográfico. Lo pornográfico significa que la palabra tal cual es retratar, escribir sobre las vidas de las prostitutas. El erotismo es lo contrario. O sea, lo que es de mal gusto para la pornografía puede ser de buen gusto para el erotismo. Es decir, son concepciones más que el erotismo viene en nuestra concepción como lo conocemos hoy, porque bueno, hay mucha historia y filosofía y etcétera, etcétera. Como lo conocemos hoy viene del medievo. Nuestra concepción del erotismo es medieval. Para nosotros lo que es de mal gusto, por eso siempre se relega la pornografía a segundo plano, porque es lo feo, lo de Pero mal hay gusto. una línea muy delgada, ¿no? Entre el erotismo y la pornografía. Sí, porque depende mucho de ¿No? la... ¿Qué opinan ustedes? Hay una bromita genial de Oscar Wilde que dice que la diferencia entre erotismo y pornografía es la cantidad de la luz sobre los amantes. Mira, yo a propósito de lo que dice... Si hay mucha luz es pornografía, si hay lo que dice erotismo. Francisco, sí, David. yo creo que sí es muy importante desmitificar lo malévolo del material sexualmente explícito, la así llamada pornografía, porque se le ha satanizado. Por ejemplo, en terapia sexual, en muchas ocasiones las sexólogas y los sexólogos recurrimos al llamado material porno para trabajar terapéuticamente algunas disfunciones de la vida sexual. Por supuesto, y lo quiero subrayar, estamos absolutamente en contra de un crimen deleznable, que es el uso de los niños y niñas para la pornografía. Por supuesto. Pero fuera de ello, y hablando de adultos conscientes e informados, a veces el material pornográfico es un recurso sumamente importante, valioso, noble diría yo, para ayudar a la terapia sexual. Entonces yo aprecio esto que comenta Francisco porque de pronto le satanizamos al material pornográfico. Y es que además la pornografía, como la belleza, depende de los ojos de quien la contempla. Es decir, la pornografía no depende de lo que es la imagen, de lo que ves, sino de ti, de tu concepción de lo que es bueno o malo, pero eso viene de la idea medieval del cuerpo humano. ¿Cómo concebimos nuestro cuerpo? Es decir, la razón está en el cielo y nuestros genitales están en el infierno. El hombre se divide en 2 partes. Es el único animal que se avergüenza de su desnudez y tiene conciencia de estar desnudo. De ahí, o sea, viene nuestra vergüenza, sobre todo el medieval, nuestra vergüenza porque la razón siempre debe imperar sobre la animalidad, que es nuestra genitalidad. Por eso tú has escrito sobre la desnudez, ¿no? Tienes La maja desnuda y La playmate desnuda, ¿es sí, correcto? Sí, es un libro de ensayos que fue súper censurado aquí en México. ¿Por qué te lo censuraron? Porque trata sobre arte, cine y pornografía. Por pornográfico. Por pornográfico. Pero no es un libro, yo no considero que sea pornográfico, sino más bien es un libro de ensayos, o sea que yo te digo, ¿sabes qué? Todo lo que crees es mentira. Si tú crees que la pornografía es mala, o sea, estás equivocado, porque entonces, al definir algo malo o algo bueno, o sea, tú ya estás poniendo valores morales. Y cuando lo defines, o sea, los pones sobre la sexualidad, o sea, ahí es cuando uno tiene sin fin de problemas sexuales, porque dice, es que no hago esto porque es malo, depende de qué o de quién. Pero es nuestra razón, nuestra idea medieval de tener siempre la razón. Claro. Y la razón siempre está con Dios. Por siempre supuesto. está del lado de Dios. Por eso el cielo siempre está arriba y el infierno está abajo.
Oscar Virués, hay muchos comentarios seguramente en Facebook. Fíjate que todavía no, por raro que parezca, pero todavía no. Yo creo que están esperando a ver cómo arranca esto, porque todos tenemos... el programa. Es que, ¿sabes qué? Creo que todo mundo tiene un concepto del erotismo, entonces espera compartirlo o a escuchar primero la voz de los especialistas. Y por cierto, de especialistas les quiero presentar a Lina Pérez Cerqueda. Ella es psicóloga y terapeuta sexual. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, bien, muy bien. Tenemos Pero nada más... sí había un comentario de una chica que decía, me gustaría que me dijeran hasta dónde puedo llegar en las relaciones sexuales para no verme vulgar. Y otra chica le contestaba, hasta donde tú quieras, incluso que te veas vulgar, ¿no? Pero decía, para que él no se vaya con otra. Para que no se vaya con las vulgares, decía. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque tenemos muchísimo más. Regresamos. Las palabras son el eje de la mayor parte de las acciones humanas. Ellas enlazan, comentan, precisan e inventan un cúmulo de certezas, fantasías y vaguedades que nos permiten sobrevivir a un medio hostil. Nada queda de nosotros. Todo es palabra, piel de los sentidos, escozo que brota de la mot juste, la palabra exacta que cruza el horizonte con su carga luminosa para hacernos un entorno amable o para golpearnos con su furia suicida. Andrés de Luna. Ya regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, nos quedamos con el comentario de Lina, pero antes quiero compartirles la dirección por si quieren ver el programa completamente en vivo a través de internet. Es www.canal11live, todo junto con letra, .tv/internacional/, para que a través de sus tabletas, sus teléfonos inteligentes nos puedan ver en cualquier lugar a la hora en vivo del programa. Y bueno, déjame compartirte también algunos comentarios. Rodolfo Francisco Hurtado, para mí lo erótico de la mujer es su forma de vestir y en la intimidad su automasturbación, o su masturbación diría yo, ¿no? Llamadas telefónicas, José Alberto Colín Uribe, este tema me parece de los más importantes en la vida. Muchas felicidades por el programa. El erotismo es un alimento que comienza en el cuerpo y termina en el alma. José Luis, para mí los pies son muy eróticos. Y hablabas hace un momento de este comentario que había en Facebook. ¿Cuál es la diferencia o hasta dónde está el límite entre lo vulgar y lo erótico? O si es lo mismo, es parte de un todo. Pues yo creo que sería un parte de un todo. Yo coincido con que este tema es muy importante en la vida y que como históricamente el placer, el erotismo ha sido sancionado, o sea, para poder controlar es poder controlar tu cuerpo, tu placer. Entonces ha sido muy fácil y culturalmente nos han enseñado a expresarlo, a reprimirlo y a expresarlo de determinadas maneras. Entonces esto de lo vulgar y del erotismo, pues es para cada quien. Yo creo que algo muy importante es que el erotismo es una capacidad humana. Eso es algo que solamente los humanos y las humanas sentimos y podemos expresar. Pero esto se nos ha reprimido y por eso se ha condicionado hombres y mujeres. El comentario de, pero que no me vea vulgar, ya tiene que ver con una situación de que las mujeres debemos de tener una pureza, tenemos que reprimir nuestra sexualidad. O sea, como mencionaba David, así que tú deseas directo, decir que las mujeres somos calientes, bueno, entonces eres una mujer vulgar. Y las mujeres seguimos divididas en buenas y malas. ¿Y quiénes son las malas? Las que acceden a su erotismo. ¿Por qué todo lo vemos como bueno o como malo? Porque, bueno, el sistema cultural en el que vivimos es binario, blanco, negro, bueno, malo. Y en ese sentido estamos divididos hombres, mujeres. Y las mujeres subdivididas en buenas y malas. Y entonces las malas acceden a este placer. Las buenas son las que se reprimen. Las que solo tienen una pareja en toda su vida. Las que tienen muchas parejas, bueno, a esa algo le pasó, está mal, son mal vistas. Se sanciona, ¿sí? Y entonces este comentario responde a, no quiero pasar del otro lado, sí quiero ser una mujer buena, que acceda a mi erotismo, pero sin que me pasen al otro lado, ¿no? Y entonces es más bien poderse salir de esa división donde yo pueda acceder a mi erotismo
como yo quiera. O sea, el erotismo es imaginación, es poderlo sentir, es poderlo vivir. Y el multicitado ya en este programa, Octavio Paz, ¿no? O sea, esto que decía, donde el erotismo es poesía corporal. Y la poesía es erotismo del lenguaje. Erotismo erotización de las palabras. Verbal. Erotismo verbal. Entonces yo creo que sí, esto es que podamos jugar con esta expresión, con este sentir. Nuestro cuerpo está hecho para el placer, para que sintamos y que sintamos bonito. Oye, a propósito de eso, vamos a ver la siguiente cápsula. A través de mi vida, evidentemente, conforme van pasando los años, las relaciones de pareja, incluso el aprendizaje, el tener más información, el estar dentro del tema, me ha permitido, por un lado, desinhibirme más. El paso del tiempo, la propia autoaceptación, mi proceso de autoaceptación, el trabajo en mi propia autoestima, el empezarme a mirar con ojos menos críticos, con menos juicios, me ha permitido vivir el erotismo de una manera mucho más auténtica, mucho más profunda. Cuando era yo muy joven, bueno, pues es como desenfrenado, desenfadado, o sea, como que obedeces al mero impulso, ¿no? Al mero deseo. Y siento que con los años he ido volviéndolo más artístico, digamos, me he ido acercando más al erotismo, no solo desde lo genital, no solo desde la genitalidad, sino desde esta parte de poderme acercar al placer de una manera distinta y menos culpígena. Y creo que eso me ha abierto muchas posibilidades dentro de mi vida erótica. El erotismo no es únicamente genital, no es únicamente lo que consideramos un acto sexual entre un hombre y una mujer, o entre dos mujeres, dos hombres, o un grupo de personas. Se refiere a la posibilidad de disfrutar lo que como, lo que respiro, lo que huelo, lo que siento, el bañarme rico, el no hacerlo a toda prisa, el poderme perfumar, el maquillarme, el vestirme, el hablar con una amiga, el tomarme mi taza de café por la mañana. Todo eso forma parte de la vida erótica porque tiene que ver con el placer. Y todos estos placeres sentimos que tenemos que trabajar mucho para ganárnoslos. O sea, ¿cómo vas a estar plácidamente bañándote, acariciando tu cuerpo y sintiendo el jabón y sintiendo el golpeteo del agua, cuando tienes que salir corriendo a trabajar, a producir, ándale, ¿no? Entonces estamos, por un lado, se promueve mucho el tema de los placeres, pero siempre es algo aspiracional. Cuando sea buena niña, cuando gane dinero, cuando tenga la casa, cuando tenga el marido, cuando tenga, tendré derecho a, y entonces disfrutaré. Pero la verdad es que el erotismo es algo que está ahí, a la mano de cada uno de nosotros. Cuando lo compartes con tu pareja, es una fuente de nutrición en la relación. El erotismo es una parte importantísima de la vida de pareja. Hay muchas parejas, más de las que te imaginas, que viven sin sexo, que viven sin la pasión del sexo, que lo han dejado a un lado. Y podríamos pensar, bueno, a lo mejor parejas que llevan 50 años juntos, no. Incluso parejas jóvenes, que tienen una relación sexual ahí eventualmente una vez al mes, y que no tienen relación con el placer en general, que su vida es las obligaciones. El cumplimiento del deber de padres, el cumplimiento del deber del trabajo, el cumplimiento del deber de 70 cosas que nos autoimponemos en muchas ocasiones, como en esta necesidad de nunca tener tiempo para nosotros. Entonces yo les diría que se cuestionen qué tanto tiempo se están regalando para el placer de vivir, para el placer de estar, de ser humano, del cuerpo. Hoy te puedo decir que gozo más del erotismo que a los 20, incluso que a los 30. Creo que a los 40 empieza un nuevo camino para muchas mujeres que empezamos a reconciliarnos con nosotras mismas. Entre ellas yo, ¿no? Gracias a la sexóloga Irene Moreno por esta charla. Y bueno, ¿en qué momento le damos importancia al erotismo? ¿Esto tiene que ver con la edad, como lo decía Irene? No, desde luego que no. Hace algunos años yo acuñé el término "el erotismo no envejece". Y no empieza tampoco en la pubertad y adolescencia. En realidad vivimos con erotismo como fuente de placer desde que somos muy pequeñas, muy pequeños. Los jóvenes sí le dan importancia al con erotismo. un código diferente, Carmen, al que tenemos desde el mundo adulto. Ajá. Ahora, los jóvenes y las jóvenes, por supuesto que le dan creciente importancia al erotismo, tan es así que la exploración, a veces coital, a veces no coital, está muy vigente, está muy presente. Sí. Aquí la
peculiaridad o la característica propia de este grupo de edad es que urge educación sexual formal para que haya vida erótica protegida con el imprescindible uso del condón. Yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho nuestra amiga Irene Moreno, que me parece muy importante, estoy totalmente de acuerdo con ella. Hay algo que se soslaya mucho cuando se habla de erotismo y es que es fuente de salud orgánica y emocional. Y hay cada vez más estudios que nos demuestran que tener buen deseo, excelente excitación, magníficos orgasmos, mejoran el aparato cardiovascular, el sistema inmunológico, elevan las endorfinas. Hoy sabemos que se oxigena y se antioxida el cuerpo como un elemento muy importante cuando hay placer. Entonces, no desde el punto de vista moral, sino clínico, digamos, de salud, es bueno el erotismo. Mejoramos. Por ejemplo. Y se nota, ¿verdad, David? Y se nota, no solamente... Claro, cuando alguien lleva una vida sexual plena... No solamente es el talante, ¿no? Donde estás con la sonrisa de oreja a oreja con un buen ánimo, sino que además te energizas y de veras mejora muchísimo. Por ejemplo, la defensa ante los microorganismos, el aparato inmunológico también se va para arriba. Y hoy sabemos que el endotelio vascular, que es esta capita de células, esta capita celular que reviste internamente a los vasos sanguíneos, se estabiliza y se fortalece, de tal manera que el tener orgasmos, el tener placer, el erotizarse, es algo que puede mejorar el funcionamiento cardíaco y por ende mejorar la sobrevida. Y por último quisiera comentar ahorita que... estamos esperando entonces, ¿verdad? Aquellos que por de repente supuesto, no estamos dormidos en este tema. Y quisiera añadir algo, los conservadores de derecha y de izquierda, porque hay de todas las ideologías, se oponen no solamente al uso del condón, no solamente a la educación sexual, sino a que el mundo tenga orgasmos. Es decir, están siendo fiscalizadores de panties y braguetas y quieren que la gente no sea feliz de alguna forma con esa falaz idea muy impulsada por el oscurantismo de que hay que reprimir todas estas cosas porque son pecaminosas, particularmente, como ya enfatizó Lina, para las mujeres. Entonces hay que decir nuevamente que se equivocan rotundamente los conservadores, que sabemos que el bienestar de la gente debe ser accesible para todas y todos y que además, como hemos dicho, mejora la salud emocional y la salud física. Así. Leticia. Pero por cualquier placer, ¿no? No tiene que ser sexual. Exacto. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, se han dicho varias cosas aquí que desde la filosofía estaríamos en absoluto desacuerdo. ¿Por qué, Leticia? Una de ellas, el tema de la vergüenza en el cristianismo es una discusión muy importante. El famoso pecado originario, cuando Adán peca, ¿no? Por la seducción supuestamente de Eva, y así es la narración en San Agustín, uno de los más importantes de la patrística, padres de la iglesia, su afirmación es: Adán corre con una cara de pavor, y si lo ves en los cuadros renacentistas se está cubriendo el miembro, pero no tiene nada que ver con la vergüenza. Tiene que ver que por primera vez el pene se le erecta sin su voluntad. Esa es una diferencia. El pene, es decir, el cuerpo, se le revela a él como él se le reveló a Dios. Ese es el punto. ¿Querías autonomía? Ese es el pecado es la soberbia, vivir sin Dios, bueno, más alejado bien de Él. El pecado es el conocimiento. Por eso, esa es la soberbia, creer que puedes solo. Conciencia de la desnudez. Por eso, pero no es la desnudez. La desnudez comienza con la cara, la obscenidad con la palabra. Tiene que ver con la forma en que lo abordas. Y Agustín es muy claro, no es un tema moral, es un tema de autonomía de Dios. Sin embargo, de ahí viene entonces toda una historia del cuerpo. Sin embargo, Leti, estando de acuerdo nuevamente con lo que tú dices, sí creo que muchísimas personas asocian el cuerpo desnudo con lo vergonzante. Pero a ver, y sí se inhiben ante la desnudez. Juicio moral, claro. ok, está el juicio moral. Pero por ejemplo, cuando tú analizas la pornografía, estamos de acuerdo, la cuestión moral, elimínala. Pero no podemos eludir que la pornografía objetualiza. Sí. Porque, ¿qué es lo que tú ves? O sea, bueno, ya deja, o la literatura SADE. ¿De qué habla? Penes, anos, vaginas, bocas. Nunca hay personas, miradas. Pero también, o sea, si vamos al lado de poner las cosas como objeto, los seres humanos como objeto, finalmente el erotismo hace lo mismo. A ver, yo me voy a regresar un poquito porque aquí ya estamos saltando como de un lado a otro, ¿no? Pero todas las opiniones son muy válidas. Para empezar, el problema del ser humano es que cree que cuando es mayor de edad tiene genitales, pero es un ser sexual desde que nace. Es un ser erótico siempre. Es un ser que siente, es un ser pornográfico, es un ser que,
no le crecen el pene en la vagina, o sea, cuando es mayor de edad, pero nuestra sociedad cree que sí. Ahí hay problema. No nos educan desde niños a disfrutarnos como seres humanos. No nos educan en el placer. Exacto. En nada, porque además cuando sigue siendo un tema tabú. Que se habla. Además, cuando uno es mayor de para edad, sancionar el placer. Pero por eso me quisiera para regresar un reprimirlo. poquitito A ver, en todo tenemos una confusión. La primera confusión es que la idea original sexual en la sociedad occidental es una sexualidad reproductiva. O sea, solo está bien vincularte con otro. Y él es lo correcto. Y eso es lo correcto, y hay todo un asunto moral, pero esa es solo una parte que no tiene que ver necesariamente con el erotismo. Ajá. El erotismo es la manera como los humanos transfiguran o recrean esa interacción sexual. Lo que pasa es que no es la misma idea, o sea, ha cambiado déjame terminar. Sí, por supuesto ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, pero lo que ha llevado es que uno piensa que erótico es lo que tiene que ver con el intercambio coital. Y eso no es nada más el erotismo. ¿No? El erotismo es la búsqueda del placer. Que era lo que decía Irene Moreno también, que hay que acercarse al placer de una manera menos culpígena. Y el placer tiene que ver con los sentidos. El placer pasa por mirar, por tocar, por comer, por oler. Y en ese sentido los niños tienen un vínculo con el placer, un vínculo no culpógeno, que tiene que ver con el placer de jugar con plastilina, de oler, y eso es totalmente erótico. Que no pasa, compañero, que no pasa ni por la pornografía y demás, sino el problema es cómo nosotros, cómo los adultos empiezas a coartar el placer y empiezas a mutilar el placer que tienen los niños por sí mismos, ¿no? No te toques ahí, no hagas eso, no comas esto, no comas postre, si no comiste la carne, no abras las piernas. Y entonces eso nos lleva al error de creer que el placer está en acostarte con otro, tener una relación pene-vagina y eyacularte, eso es placer. Pero fíjate, por ejemplo, la filosofía te diría que el erotismo no es el placer. No es obligadamente placentero. No es obligadamente. El erotismo... sí, vamos a hacer una pequeña pausa, Leti, y regresamos después de esta pausa hablando de erotismo aquí en Diálogos en Confianza. Y esto también tiene que ver con el arte erótico. Aquí les vamos a presentar más información sobre esto. La sexualidad, el erotismo y el deseo coinciden como principales temas en las artes del siglo XIX y XX, sobre todo en la pintura. Artistas como Picasso, Breton, Dalí, Lempicka, entre otros, buscaron plasmar en lienzos la sensualidad de los cuerpos humanos que se hacen uno, que se encuentran y se gozan, o simplemente se abrazan y resultan ser una metáfora del amor, como lo hizo Benjamin West en su obra Cupido y Psique. Algunas otras pinturas son reflejo de una sexualidad más implícita pero no menos dulce, como en la pintura El abrazo de Egon Schiele. La escultura La eterna primavera de Rodin refleja la sensualidad representada en bronce. El arte se convirtió en un medio para que la sexualidad se mostrara, y en la pintura nos maravilla con sus colores, sus trazos, las formas y la sensualidad que permanece en el tiempo. Ya regresamos y ahora vamos a darle lectura a algunos comentarios de las redes sociales y llamadas telefónicas. Aurea Ailed Peñalba nos dice, qué ganas de escribir si con lo que dicen nos tienen atrapados. Tosh Campillo, me erotiza profundamente cuando mi esposo se baña. El agua y la espuma me pone a fantasear. María P., yo creo que ser erótico no tiene tanto que ver con lo físico, más bien es con la seguridad y confianza que tengas de ti mismo, con tu sensualidad y con la conexión que tengas con tu pareja. Gaf Cuevas, el erotismo se encuentra hasta en la manera de preparar las cosas para el acto sexual. Escoger, por ejemplo, la fruta, olerla, lavarla, cortarla. Erotizamos al otro y nos erotizamos a nosotros mismos. Todo lo que nos provoca placer es erótico. ¿Cuál quieres leer? No, es que porque dice, el erotismo se encuentra hasta en la manera de preparar las cosas, previos al encuentro sexual. No, es que el encuentro sexual es todo eso. Preparación, el pensar en ti, es... Con aromas, con ambiente,
No, a lo que me refiero es de que se tiene esta idea que ya mencionaba Patti de de que lo genitalizado, el coito, es lo que es erótico. Claro. Y dice aquí, no tiene que ver con lo Todo que está previo. alrededor. Y entonces lo que yo acoto es que no es previo, es parte de, precisamente porque todo eso te erotiza, te genera placer, entonces es parte para que no se centre en lo genital. ¿No? No nada más ahí está lo erótico. Muy bien, llamadas telefónicas. Nos dice Brenda, yo considero que el erotismo no es vulgar. Todo depende de cómo se piense en él, también depende de la educación que recibimos desde pequeños. Alberto Rodríguez Legorreta, de Gustavo Amadero. El término de erotismo es bíblico. La mujer que se contonea es por naturaleza como los animales. La diferencia es que el hombre se reproduce por amor, a diferencia de los animales que lo hacen por instinto. Y en Twitter nos dice Paco Contreras, vivir el erotismo es un proceso en el que tengo que romper con ideas, emociones y aprender a conocerme sin miedo ni culpa. Joel Gustavo, excelente programa. El erotismo es el vínculo del sexo, el alma y los amantes. José Luis, ¿qué hay más erótico que la esencia de una mujer, su naturaleza? Dejarse fluir y sentirse amada, valorada, ser ella. Bueno, y a propósito de todo lo que puede ser o no erótico, desde luego la literatura sí lo es. Tenemos una cápsula que trata precisamente de ello. Vamos a verla. El erotismo en las letras es la presentación del deseo a través de las palabras que hiladas conforman relatos estremecedores, historias cargadas de imágenes sugerentes. No necesitan estar ilustrados, la imaginación lo construye todo. En algunos libros, el objeto del deseo es prohibido como la Lolita de Vladimir Nabokov, una niña de 14 años que es deseada por su padrastro. Amantes imposibles. Los protagonistas vivirán la aventura de lo prohibido. Un lenguaje directo, preciso y sin engaños se ve reflejado en el libro Trópico de Cáncer, escrito por Henry Miller, que en su obra aprobaba y consentía todos los excesos sexuales. Quizá por eso fue editado primero en París y 30 años después en Estados Unidos. Para Miller, una de sus grandes influencias fue Anais Nin, quien en 1930 creó un lenguaje exquisitamente pornográfico, cargado de una franqueza sexual sin prejuicios hacia las relaciones sexuales. En su libro, Henry, su mujer y yo, relata el encuentro que tiene con el escritor y su mujer, donde el punto de partida siempre es el placer. Y si hablamos de los excesos del placer, no podemos dejar fuera al famoso y también repudiado Marqués de Sade, quien hace que el dolor, la desesperación, el amor y la locura coincidan con el exceso y se transforme en una plataforma de análisis de relaciones interpersonales, como en Justin o Los límites de la virtud, obra en la que eleva la pasión y ubica la felicidad de una mujer en el puro placer. El erotismo en la literatura es el arte de narrar el amor, revelación y ocultamiento, la imaginación sin límite, el deseo y las sensaciones al mismo tiempo. Dime qué lees y te diré qué es lo que sientes. Pues sí, a través del cine y la literatura, directores y escritores han llevado grandes historias sobre el erotismo. Leticia, y hablábamos de si el erotismo está vinculado al placer. ¿Tú qué opinas al respecto? Lo que planteaba yo es que el placer puede darse en el erotismo, pero no es el fin del erotismo. George Bataille afirma que el erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Eso significa que lo que tú haces en una relación erótica, que no necesariamente sexual, pero como ahorita solo estamos hablando de erotismo de los cuerpos, bueno, la entrega con el otro provoca angustia, porque lo que estás entregando es tu persona, no estás entregando cualquier cosa. Quien entra relajado, liviano, sin más, va quizá por placer, pero no va por una verdadera entrega o fusión con el otro. Si lo que vas a entregar eres tú mismo, perdón, pero no lo entregas laxamente, no lo entregas fácilmente. El ámbito erótico no se garantiza, se puede dar, puede no darse en una relación sexual, puede darse en movimientos sociales. Esos son estudios interesantes contemporáneos del erotismo y la política. Hay movimientos sociales que hay un momento en que la fusión entre todos los que están en una lucha, se pierde el yo individual en esa fusión del todos juntos. Eso es un momento erótico, ¿no? Entonces, ¿garantía de que va a surgir? No. ¿Garantía de que el erotismo se da con la pareja? Tampoco. Puede o no darse, es como un juego de dados. Hay que correr el riesgo, pero no sabes si vas a ganar. Tiras los dados, a ver qué sale. ¿Y uno hay que aventarse?
Yo digo que sí, si no, ahí sí, como decía David al principio, pues la vida sería muy feíta, ¿no? Claro, Te enfermas. O sea, si estás en los cuidados... Como dicen, el que no arriesga no gana, ¿no? Claro, ningún riesgo en la vida, pues es espantoso, ¿no? Claro. A mí me parece muy importante, Carmen, Sí, reivindicar el derecho al placer. Hay muchas personas que están teniendo encuentros sexuales en un contexto verdaderamente deplorable, sin caricias, con luz parcialmente puesta, sin desnudez absoluta, en una frenética relación aceleradísima y ansiosa, donde ni siquiera hay besos, ni siquiera hay palabras, y viene una penetración acelerada y lo que yo llamo el coito chimpuncuazo, a lo que te truje chencha. Ahí hay coito, pero no hay erotismo, y por ende no hay placer. Esa vida sexual miserable, verdaderamente paupérrima, es lo que solemos atender los sexólogos clínicos, los terapeutas. Las personas tienen derecho a disfrutar de su placer y tienen derecho también a restaurar una vida sexual sana, optimista, llena de encantos, porque ya hemos dicho, y creo que está muy documentado, que mejora la salud física y emocional. Claro. El problema que tenemos hoy en día muy común no es un exceso de placer, sino un déficit de bienestar, de emociones placenteras. Y por eso insisto en que reivindicar el derecho a placer de hombres y de mujeres está en el centro de nuestra atención. Y ya de lo que comentabas, de hecho hay un estudio sobre sexualidad e inteligencia erótica de los mexicanos, donde arrojó pues resultados muy interesantes, donde se dice que los mexicanos pues tienen una sexualidad poco frecuente, sin erotismo y como un tema tabú en casa. Entonces, pues aquí están lo que está arrojando de los mexicanos de esta parte de la sexualidad y del erotismo, y es de lo que tú hablabas, que a lo que te truje chencha y no hay más allá. Los besos es algo súper erótico, sí, ¿no? Simplemente el besar sin que llegues al coito, puedes tener un orgasmo impresionante. Pero déjate de la sexualidad, vivimos así vertiginosamente. Así es. ¿Quién tiene tiempo de disfrutar un helado? Te lo comes de manera rápida, ¿no? Bueno, lo que pero eso decía no. también hace Vidas rato de Irene fast track Moreno, ¿no? todos. Disfrutarse desde que te perfumas, desde que te maquillas, desde que te levantas, desde que ves el sol. O sea, hay que disfrutar cada momento y disfrutarnos. Pero Además del fast track, yo creo que un enemigo nefasto del buen erotismo es el machismo, que sigue vivito y coleando en el siglo XXI. Es decir, hombres burdos, mecánicos, agresivos, violentos, que no toman en cuenta las sensaciones, los sentimientos, el cuerpo de la otra persona, y que están teniendo estos coitos chimpuncuás, y que están siendo hostiles incluso en su práctica, y que están lejísimos de prodigarse a sí mismos placer y de darle placer o contribuir a que la otra persona tenga placer. Exacto. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar y recibir placer? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Y ya que estoy aquí aprovechando al público, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué han entendido hasta este momento del erotismo? Nada. A ver. Nada, porque ¿Alguien hemos sido quiere muy comentar? confusos. A ver, es un tema complicado. Bueno, para mí el erotismo es la capacidad de vincularme emocional e integralmente con mi pareja. Aquí está mi esposa, se llama Yolanda. Y se me hizo extraño que vincularan la palabra sexual exclusivamente con la parte genital, ¿no? Yo pienso que lo sexual abarca todo el cuerpo, ¿no? El cerebro, ideas, fantasías, porque es la forma en donde yo puedo relacionarme, donde yo puedo demostrarle a mi pareja mi capacidad de placer, ¿no? Y cómo le puedo transmitir a esa pareja pues sensaciones para que ella sienta también placer por lo mismo, ¿no? ¿Y tú cómo vives con tu pareja precisamente el erotismo? Pues sí, somos una pareja complementaria. De verdad es que sí, no exigimos, solo lo vivimos. ¿Lo hablan? Lo hablamos, sí. Sí, claro. Me gusta, no me gusta, te sientes bien, hasta dónde quieres llegar, sí lo platicamos. ¿Se atreven a hacer cosas diferentes, a experimentar cosas nuevas? Sí, siempre lo preguntamos. Ahora es de esta forma, ahora quieres así, o sea, siempre creo que la comunicación es lo más importante entre los dos. Sí, o sea, ¿ustedes tienen claro lo que es el erotismo? Sí. ¿Sí? ¿Lo dudaste un poquito? Pues explíquenos. Ahora es el momento de hacer las preguntas a los especialistas. Sí, a lo mejor me quedé corto con lo que dije, ¿no? Después lo que he aprendido con las diferentes intervenciones del doctor Barrios en los múltiples programas y diálogos, he llegado yo a esa conclusión, ¿no? Que es
algo muy integral, ¿no? Y que es quizá 50-50, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. ¿no? Espíritu. Yo quisiera decir dos cosas breves. Claro, Primero, que no nos olvidemos que hay un erotismo que no requiere la presencia de una pareja. Me refiero al autoerotismo, a la masturbación, que también es fuente de enriquecimiento emocional y físico. Y por otro lado, creo que aquí en el panel lo que menos hemos hecho es asociar el erotismo con la genitalidad o con los órganos sexuales. Es decir, la misma palabra genital alude al factor reproductivo. Por eso la mayor parte de las sexólogas y los sexólogos ya omitimos de nuestro vocabulario el decir genitales. Solemos decir órganos sexuales externos. Se oye más complicado, pero es más preciso. De hecho, cuando un par de personas, independientemente de su género, pero pensemos en la relación heterosexual, una relación de noviazgo, por ejemplo, él toma de la manita a ella y le dice, vente mi vida, no le dice, vente mi vida, vamos a reproducirnos. Más bien, vamos a disfrutarnos y en todo caso van a procurar hacer lo necesario para no reproducirse de manera, digamos... Deberían. Claro, que sea inoportuna. Van a procurar metodología contraceptiva, metodología anticonceptiva, para darle rienda suelta al principio del placer y postergar la cuestión reproductiva. No asociemos la reproducción biológica, que es algo muy chido, muy a todo dar, con el placer, que es otra cosa también muy padre, pero muy diferente. Bien, y aquí tengo a Daniel Morales, que él hace masaje erótico. En pareja se puede hacer un masaje erótico, pero en este caso tú te dedicas a esto como profesión. Sí, ¿De qué así se es. trata? Bueno, antes que nada quisiera hacer la diferencia, si no mis alumnos se van a espantar al escuchar todo lo que están diciendo. Yo sí quiero hacer como ¿Por qué se van a espantar, Daniel? Yo sí quiero hacer como una diferencia entre lo vulgar y lo que no es vulgar, ¿no? Porque muchas veces la gente se va por falta de cultura, se va con la idea de que el masaje es algo corriente, es algo vulgar, es algo malo, es algo satanizado, es un tema tabú. Entonces, sobre todo el erótico. Exacto, y antes que nada tengo que decir que hay varios tipos de masaje, pero también hay un masaje especial para parejas, ¿no? Entonces, hablando del masaje, el masaje es como una herramienta donde utilizas tus manos y todo tu cuerpo, como si tus manos fueran pinceles y la otra persona es un lienzo. Entonces tú vas plasmando en la persona esa carga emotiva, esa intención, esas caricias, van estimulando el cerebro genera ciertas sustancias químicas como la endorfina, la serotonina, la excitocina, bla, bla, bla. Y entonces eso es lo que nos da el placer, nos hace sentir bien. No tenemos que llegar a un orgasmo para sentirnos plenos, felices, ¿no? Por eso al terminar un masaje muchas veces decimos, me siento en las nubes, me siento muy bien, me siento relajado, me siento volar. Entonces, eso es precisamente el masaje erótico. Entonces, el masaje que... ¿Cuáles son las zonas que activas? Exacto. Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, ahí apuntamos el ayurvédico, el ayurveda, el tantra y el yoga son hermanos y vienen de una filosofía ancestral que es la filosofía Sankhya. Entonces, ayurveda quiere decir ciencia de la vida. En este masaje lo que hacemos es estimular los 7 chakras o los 7 primeros centros de energía que constituyen toda la columna vertebral. El primero se encuentra entre el perineo y el sexo, ¿no? En el perineo, perdón, entre el sexo y el ano es el primer chakra, se llama Muladhara, es raíz. Entonces, si ese chakra está desequilibrado, todos nosotros estamos desequilibrados, por eso nos sentimos enojados, frustrados, con dolor de cabeza, no tenemos ganas de hacer absolutamente nada. Entonces lo que buscamos en el masaje pues es liberar esos chakras, liberar cualquier bloqueo y poder estimular plenamente a la persona. Ahora, algo que estaban diciendo muy interesante la pareja que acaba de comentar es que nosotros, en el caso del masaje, bueno, tenemos una visión holística. ¿Qué quiere decir holístico? Algo integral, que somos cuerpo físico, material, cuerpo del alma, de las emociones, y un cuerpo sutil o energético, que son los 3 que tenemos que estimular con los movimientos o las manipulaciones en el masaje.
Entonces, ¿tú recomiendas el masaje erótico para parejas o de forma individual también? Claro, yo lo recomiendo para parejas, yo doy cursos, terapias y individual también. Perfecto, muchas gracias, De Daniel. nada, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí a Diálogos en Confianza hablando de erotismo. Eros es búsqueda incesante de lo que me falta para ser pleno. Y como nunca estás pleno, siempre estás en busca. Para la sexología, el erotismo es la construcción y desarrollo de una forma especialísima de placer, que es el placer mediado por el deseo, la excitación y el orgasmo. La excitación, que se traduce en dos fenómenos también muy peculiares, la lubricación vaginal en las mujeres y la erección del pene en los hombres. Lo que hace erótico a algo es la capacidad de producir placer. El erotismo tiene que ver mucho con la concepción de lo que es pornográfico. Lo que es de mal gusto para la pornografía puede ser de buen gusto para el erotismo. Si tú crees que la pornografía es mala, o sea, estás equivocado. Al definir algo malo o algo bueno, o sea, tú ya estás poniendo valores morales. Y cuando lo defines, o sea, los pones sobre la sexualidad, o sea, ahí es cuando uno tiene sin fin de problemas sexuales. Es que el erotismo es una capacidad humana. Que las mujeres debemos de tener una pureza, tenemos que reprimir nuestra sexualidad. Decir que las mujeres somos calientes, bueno, entonces eres una mujer vulgar. La desnudez comienza con la cara, la obscenidad con la palabra. El beso forma parte de los hechos que conforman la intimidad. Somos parte del otro en la medida en que nos involucramos con sus aspectos emocionales. Unos dirían con el alma, y con un cuerpo que pierde sus recelos y se abre a las caricias. El mejor de los prólogos es el beso, indicación explícita que ya es avance en la selva amorosa. Andrés de Luna. Este fragmento de Andrés de Luna, y la verdad que sí, pues los besos ya lo decíamos, ¿no? Es que es una parte muy erótica. Puedes comenzar con esas caricias, con esos besos, y bueno, te puedes ir al cielo, tal cual, ¿no? Pero también yo creo que el erotismo entra por las palabras, entra por el oído. Patricia Valladares, a ti que te encanta escribir poesía erótica, léenos un fragmentito. Ahora voy empezando leyendo algo mío, pero precisamente que tiene que ver con esto de las mujeres vulgares y demás. A ver. Esta mujer se cree pantera. Y hay ocasiones en que babea y gruñe cuando hacemos el amor. Su cabellera cae sobre el rostro y me mira tras sus mechas y enseña sus colmillos. No obstante, yo la beso y sigo en el amor. ¿Alguna vez has besado a una mujer pantera? ¿Has gozado de este acto de amor? Si no lo has hecho, tú no has amado, querido amigo. Bukowski. ¿Y Francisco decía, sí? ¿Sí has besado a una mujer pantera? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Sí? Sobrevivió. Creo que estaba recordando momentos, Francisco, como arañado, que se fue pero un bien. poquito. Arañado, yo les quiero compartir algo, o sea, que tiene que ver con lo que es erótico. A ver. La palabra erótico proviene del dios griego Eros, quien era el responsable de atracción sexual, del amor y del coito. Según Platón, fue concebido por Poros, la abundancia, y Penia, la pobreza, la cual explicaría satisfactoriamente las diferentes caras del amor. Eros era principalmente el patrón del amor entre hombres, mientras Afrodita presidía sobre el amor de los hombres por las mujeres. El equivalente romano de Eros era Cupido, el deseo, también conocido como amor. La Real Academia Española define erotismo como pasión de amor o amor exacerbado. David Foster Wallace describió en uno de sus relatos: besar a alguien es como chupar una tubería cuyo otro extremo está lleno de excrementos. Es cierto, pero la palabra erótico, que siempre ha estado tan unida a la palabra amor, nos ha devuelto una imagen ambigua de nosotros mismos. Una imagen que de tan atractiva parece linda. Y dado que para estar cómodo solo hay que elegir lo que nos acomoda, lo que nos sitúa, en el arte del desnudo humano, sobre todo el femenino, se ha convertido en erotismo, que es el desnudo total que inspira una impresión de salud, de belleza, y que no muestra explícitamente la función sexual de los genitales. Sin duda, la pornografía genera conflicto porque sí aborda la función sexual de los genitales,
Lo explícito entonces ya no es arte, sino pornografía. A mí me gustaría comentar algo, igual vuelvo a acordar con Francisco, que la concepción, digamos, moderna, y me choca un poco el término, pero así es, o posmoderna, de el amor, tiene que ver con la propuesta de Robert Sternberg acerca de que el amor no es unidimensional, no es una sola cosa como nos han venido enseñando, sino incluye intimidad, compromiso y pasión. Pasión que también incluye, por supuesto, las vinculaciones eróticas. Este modo de ver de forma redondeada, integral, el fenómeno amoroso a mí me parece muy interesante y puede rebasar esa dicotomía en un mundo binario de que, bueno, una cosa es el amor y otra cosa es el erotismo. Podríamos pensar que pueden ser matices de un espectro. ¿Pueden ir de la mano? Podrían ir de la mano, aunque muchas veces no. Es decir, muchas veces no. Claro. Y aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el machismo de nuestra época. Hay muchos varones que en aras de querer un encuentro erótico, le hace un acostón, ¿no? Lo que hacen es bajar el sol, la luna y las estrellas a su entre comillas, amada. De tal manera que le hablan bonito, le hablan al oído y le dicen que la aman, cuando realmente lo que quieren es un acostón. Yo creo que los hombres debemos ser menos cínicos y muchas mujeres menos ingenuas. Porque si una chava quiere un rico encuentro erótico, eso está bien. Que se quede ahí. Eso está magnífico, que se quede ahí, porque aspirar a una vinculación eterna, tipo telenovela de la tele comercial, cuando realmente el principio del placer está accesible, si así lo desea, sobre la base de que no haya engaño, por supuesto. Ahí está. ¿Hay límites en el erotismo, Leticia? Es que como no lo hemos definido, yo ya no entiendo de qué estamos hablando. A ver, entonces define de una vez. Claro que lo hemos definido, aunque son diferentes las concepciones. Hemos pasado de un lado ¿por qué crees que no a se ha otro, definido erotismo? porque hemos estado hablando de la sexualidad todo el tiempo. Y está bien, o sea, pero está bien, hablamos de la sexualidad. Pero a ver, podemos definir erotismo, yo te decía, sensualidad, ojo, sexualidad, desde la para saber filosofía, bien la diferencia. desde uno de los teóricos Sí, claro. más importantes del siglo XX con relación al erotismo, el erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Eso no obligadamente significa sexualidad. Entonces, significa entrega, compromiso, puesta en juego de tu subjetividad. Es que a lo largo de la historia... Permíteme terminar. Este es el punto, porque por eso te decía, habla de erotismo de los cuerpos, erotismo de los corazones, erotismo místico. Santa Teresa ante Dios, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Es angustia, es temblor, ¿sí? Temor y temblor, dice Kierkegaard, ante Dios. Erotismo es unión, fusión con Dios. Los momentos más estáticos, más fuertes, placenteros sí, pero angustiantes, porque es pérdida de uno mismo. O sea, no tiene que ver solamente con el cuerpo, ni con las caricias, ni con todo lo que hemos estado hablando. La otra parte que hemos estado hablando, yo coincido plenamente, que una sexualidad comprometida, entregada, etcétera, significa esto, el pensar en el otro, buscar su placer, el propio, seducir, como decía la pareja que hablaba, o sea, ese ámbito de este juego del encuentro, no el ya vine, ya llegué, ya me fui, que estaba platicando David, sí, eso no, por supuesto, pero el punto, digamos, en la filosofía tenemos otras visiones, yo por eso les hablaba del erotismo político. A lo largo de la historia... que el tema, de verdad, yo ya lo decía, es un tema muy complejo. Muy complicado. A lo largo de la historia ha cambiado la concepción de la idea de lo que es erótico. Por ejemplo, los griegos no tenían la misma idea de lo que es erotismo para nosotros. Es decir, no hay una... Además depende del ámbito al que te vayas. Por ejemplo, yo, o sea, que soy escritor, o sea, yo me voy del lado del literario y es como definir arte. ¿Qué es el arte? Sí, yo creo que sí, que aunque son, estamos hablando precisamente de cuestiones subjetivas. ¿Por qué? Porque son de cada quien. O sea, ahorita que tú le preguntabas al público, díganme, ¿ya entendiste qué es el erotismo? O sea, yo creo que no, y qué bueno, porque no se trata de que erotismo 2 puntos, ¿no? Sino, ¿qué es lo que yo siento? Como lo que están comentando aquí, para mí es esto, para mí es lo otro. Entonces, ¿de qué manera lo vivo yo asociado en esta cuestión donde no esté centrado en lo genital? Yo creo que sí en los cuerpos, porque es donde vivimos
es donde lo expresamos. Ese miedo, ese terror, ese placer, es en el cuerpo. Y es con lo que nos compartimos y convivimos. Entonces, claro que sí tiene que ver, pero no los cuerpos, hay que reducirlo al encuentro coital. La sexualidad misma no se reduce al encuentro coital. Eso también tiene que ver con este concepto reducido con la sexualidad. La sexualidad es tener coito. No, es como lo mencionabas tú, es lo que siento, es lo que pienso, son mis fantasías, es la manera en que visto, que hablo de mí. Esa es mi sexualidad, que no se reduce a lo coital. Lo expreso en lo que como, en lo que bailo, la manera que manifiesto las cosas. Pero tiene que ver con esta cuestión de que el centrarse en lo coital. Ahora, que aquí estemos hablando de alguna manera de este encuentro, sí, tampoco está mal. ¿Por qué? Porque ahí también está pese a que esto del erotismo se centra en lo coital, está tan carente de erotismo ese encuentro coital, o sea, no se provee de ese erotismo y mucho menos se expande a todo lo demás. Y déjame compartirte algunas llamadas de las personas para saber también cómo lo están leyendo ellos, cómo lo están leyendo, ¿no? Exactamente. Janet Pérez Moranchel, en el erotismo están involucrados los sentimientos, los 5 sentidos y el acto sexual es como un guisado y parte de su condimento es el erotismo, ligando sentimientos, amor y convivencia diaria. Separadas todas estas emociones pueden tener sexo con una persona y no tiene nada que ver con el erotismo, amor ni entrega. O puedes amar a una persona y jamás tocarla. Lidia Carvajal Tapia, del Estado de México, en Naucalpan. Mi opinión al respecto del tema es que Dios creó a la pareja, entonces en un matrimonio debe haber sexo. Esto no es malo, lo que creo que sí está mal es que solo se le dé importancia a eso. Esmeralda Frías Díaz, ¿qué sienten los hombres de estar viendo constantemente los glúteos de las mujeres? ¿Qué significan los besos en la boca? ¿Por qué las prostitutas no dan besos en la boca? Es un mito. Elizabeth López. Hay quienes sí los dan. Tengo 40 años y la educación que me dieron mis padres no fue suficiente porque para mí el erotismo siempre fue visto como algo muy sucio. Sugiero que se hable más de este tema, enfocándolo en los jóvenes y felicidades por el tema de hoy. Y hay un comentario en Facebook donde nos dice Carlos Alberto Chavira Espinosa, mi esposa y yo somos unos vulgarcitos en la intimidad. Solo que hay ocasiones que el tiempo y las situaciones ya no nos permiten, desde luego, tener esos encuentros tan constantemente. Pero tratamos de retomar el camino. Y creo que no somos los únicos que pasan por esta situación. Que es algo, pues, desde luego, que te limita en cuanto a tu erotismo, ¿no? Claro, porque también el tiempo... que hemos estado hablando de los besos, no sé si recuerden que en Guanajuato están prohibidos los besos en la plaza pública, y es la verdad una incongruencia porque dices, tan famoso que es Guanajuato por el callejón del beso, y están prohibidos los besos en la plaza pública. Pero a ver, nuestro público, yo sé que tienen algunas dudas para nuestros especialistas, aquí. A ver, duda no, más que todo es un comentario. A ver, adelante. ¿Sí? Buenos días a todos. Pues más que todo el erotismo es empezar por uno mismo, conocerse uno mismo. Si yo no sé qué partes son las que me gustan, ¿cómo voy a decirle a mi pareja dónde? No le podemos dejar todo el trabajo al otro. No, o sea, debe ser mutuo, conociéndome yo y conociéndolo a él, y uno tiene que ver la forma de cómo irlo conociendo, no ser así tan brusco, ¿no? Ir poco a poco, pero sí conocerse uno, eso es principal. Si no me conozco, ¿cómo? Exactamente. Y acá también Tamara Karina, ¿verdad? Está de este lado, que ella viene de la Academia Tantra y también nos quiere hablar de esta parte que yo la he escuchado muchísimo, pero yo decía que no la acabo de entender y me gustaría que tú de una forma sencilla nos explicaras un poquito sobre qué es el Tantra. Es muy interesante la parte del erotismo con la pareja y el Tantra. Muchos de los que me hablan, muchos de los alumnos, es de que cuando empezamos la parte de los masajes, porque si bien el erotismo está en muchas áreas de la vida, cuando más está posicionado la parte del Tantra es en sentir más y durar más. Y uno de los puntos que yo les comparto mucho a ellos es, ok, sí, entramos a los masajes y a lo que es la parte del sexo tántrico, pero antes necesitamos limpiar nuestras fracturas emocionales, también nuestra forma de pensar, porque si vemos esta parte desde que, bueno, platicaba hace rato con uno de los compañeros, que bueno, estamos en llegando hacia la casa, pero estamos estresados. Entonces, quiero llegar a hacer sexo tántrico, no es posible si no estás con tus formaciones mentales limpias.
no solamente es ¿No? para relajarse, el tantra se maneja mucho, como lo comenta la filósofa, no solamente en la parte del erotismo, sino también el tantra lo que busca es que toda esta sexualidad te ayude a expandir tu conciencia, a conocerte más. Por ejemplo, hay un entrenamiento que vamos a dar el 14-15 para parejas, que lo que se maneja mucho es reconectarse nuevamente, porque al menos aquí en México somos 112 millones y solamente el 0.17, ni siquiera el 1%, el 0.17 de la población de aquí de México dura en promedio 10 años, entonces, de matrimonio. Entonces, ¿qué está pasando en esas relaciones? ¿Qué es lo que está pasando que no solamente tiene que ver? Se unieron por una pasión, se unieron que hace ratito decían, ¿por qué no hablar de esta sexualidad con los jóvenes? Los jóvenes están teniendo exceso de energía sexual, de pasión, pero un poco mal llevada, desenfrenada, o sea, ya no es una libertad, sino un libertinaje. Entonces, este entrenamiento no solamente va a las parejas que ya tienen 5 años, 6 años, sino los que ya son No importa la novios, edad. no importa, o hasta los que se van a casar, porque se casan con toda esta ilusión de crear su historia de amor, Una pero fantasía. al final las estadísticas ahí están, y eso fue hace 2 años, que solamente el 0.17, o sea, eso cuando yo lo vi en el INEGI fue así como que, o sea, todos los que buscamos esa historia de amor no llegan a los 10 años, o sea, muy pocos llegan a los 10 años, y el 53% de la población tiene edad para tener una relación. Entonces hay que disfrutar y hay que ser pausado, lento, poco a poquito. Son muchas cosas, puede ser rápido, puede ser lento, puede ser como sea, pero siempre y cuando sepas para qué es vivir en pareja, para qué lo estás haciendo, qué es para que crezcas. Y pues bueno, para los que nos están viendo, se les ofrece una beca del 50% que hablen aquí, y pues se les ofrece con mucho cariño, para que sigan creciendo, rápido, lento, como sea, pero que sepan para Eso qué ya es. cada quien se lleve el ritmo que quiera, Exacto. ¿no? Muy bien. Así es. Gracias A ti. Tamara. Vamos a hacer una pequeña pausa hablando de erotismo aquí en Diálogos en Confianza. Nos encantaría escucharlos. Llámenos o comuníquense a través de las redes sociales. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos hablará del climaterio. Si estás viviendo esta etapa, infórmate y no te dejes llevar por comentarios negativos. Aprende a resignificar el otoño de tu vida. Cristina Jauregui te espera el martes para platicar qué tan conveniente o no es revelar los secretos de familia. Para unos es la muerte en vida, pero para otros es liberador. ¿En tu familia hay secretos? El miércoles, Marisa Escribano te dirá qué hacer para dormir bien y vivir mejor. El sueño es parte de la vida y quien no duerme, enferma. Aquí te daremos herramientas. No te lo pierdas. Fernanda Tapia te espera el jueves para que conozcas qué hay detrás de la devoción guadalupana y cuál es la razón por la que millones de personas acuden el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, segundo santuario más visitado en el mundo solo después de Roma. Finalmente, el viernes de pareja, Carmen Muñoz te invita a reflexionar en la sexualidad de las personas adultas mayores. En este programa descubrirás por qué el placer no tiene edad. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu experiencia, comunícate al 53 56 11 11 extensión 60079. En Diálogos en Confianza nos preocupamos por tu bienestar. Bueno, pues aquí estamos otra vez en Diálogos en Confianza y tenemos algunos comentarios en las redes sociales. Lily Hetz nos dice, cuando tenía 20 años, posaba para un pintor y lo que es todo un reto es quitarse la ropa por primera vez, porque se rompe con muchos tabús. Pero después, cuando me descubrí desnuda, aprendí realmente muchas cosas sobre mí. Nunca tuve un supercuerpazo, de hecho soy medio gordita. Y creo que también ese es un problema, que mucha gente relaciona erotismo supercuerpazo. Y si no lo tenemos, pensamos que no somos capaces de ser eróticos y esto no es cierto. El problema, creo yo, es que nos dejamos bombardear por los estereotipos. Ahora yo tengo 33 años y 2 hijos. Confío menos en mi cuerpo y a veces me siento un poco mal. Entonces, yo creo que tiene mucha razón estar centrado en estos estereotipos, en esta que nos lleva a una exigencia y el temor a ser rechazada. Hay otro comentario donde dice, yo soy muy erótica, pero mi marido no. Mariana Espino nos dice esto, el sexo entre nosotros es muy aburrido, por más que le digo que yo deseo, él me dice que soy una calenturienta, y no es así. Y ella dice, y no es así.
Y yo le diría, ¿y qué si es así? Que sí, es una calenturienta. ¿Qué? Como esta connotación negativa de deseo, de tengo ganas, y eso no está permitido. Entonces yo creo que esto es lo que hay que reivindicar, de que sí es posible, sí tengo ganas. Pero ¿cuántas veces, Lina, entre pareja, así como un aparente juego, no pasa este tipo de comentarios de, ay, qué sucio eres, cochino, calenturienta, y se descalifica muchas veces, y eso pues no es agradable escucharlo por parte de tu pareja? Por Entiendo supuesto. dónde vas de decirle, pues, ¿qué tienes si eres así? Pero ¿cómo lo platicas entonces? Pero sí pasa porque ella lo pueda resignificar y validar. Que ella misma no lo censure. Por eso es lo que estoy señalando, que ella misma dice, y no es así que yo sea calenturienta. O sea, que lo pueda validar para que valide su deseo, que ella sí tiene ganas, porque yo creo que sí tiene que ver con esta idea que todavía está muy fuerte culturalmente, de que la sexualidad, el placer, la sexualidad no está con el placer, sino con la reproducción. El haberlo separado, que apenas fue en el siglo pasado, el poderlo separar ha sido una gran maravilla, ha sido un beneficio para todos y para todas, para nuestra población, el que separemos eso. Pero cuesta todavía mucho trabajo poder reconocer si tengo ganas de tener un encuentro erótico por el solo hecho de tener un encuentro erótico. No necesariamente con esto, pero todavía se le descalifica. Y hablabas de todos estos límites sociales que hay. Mon HB nos dice, hablan del erotismo, del sexo, del placer, pero no hablan de las consecuencias por acostarse con una y otra persona por placer. La gente tiene muy mala educación sexual. Hay que eliminar los tabúes, pero también hay que tener conciencia y cuidado, es su opinión. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado, así sea con una sola persona. Claro, por supuesto. O sea, la bronca no es una y otra persona, sino el que no me conozco, no me cuido, y entonces puedo ir con una sola persona, mi pareja de toda la vida, y me infecto. ¿Sí? Mira, precisamente, Patricia, tenías un fragmentito que un va de acuerdo con lo fragmentito más están que tiene que comentando. ver con lo que están hablando. Este es un poema de Javier Villaurrutia. Si cada uno dijera en un momento dado, con una sola palabra lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva aún que las otras, y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. ¿Qué tal? Oye, Patricia, ¿y la cajita que tienes ahí? Bueno, primero les Que te presento acompañe, a mi bueno, amigo Priapo, dios griego de la fertilidad, Muy presumido. muy presumido, que está en plena erección. Así somos todos. Y la cajita. Cuando La- menos en su Cuando me deseo. tomaron Exacto. Cuando asume su deseo, Dime de qué sin presumes. prisa. ¿Y la cajita? Y esta es una cajita de arte erótico chino, que aquí uno guarda sus tesoros, y cuando la abre, está un tesoro. explícito coito amoroso. A ver, no sé déjala si se ahí para que alcanza a la ver. puedan enfocar y entonces la podamos ver mejor porque está pequeña. Y entonces fíjense Ahí como está. parte del erotismo tiene que ver con los objetos, con mirar, y uno mira esta imagen y no puede más que sonreír, no sé para dónde Para acá. voltearla, para el otro Al lado. otro lado. Así es, ya está. Ya se No vio. tiene uno más que sonreír de imaginarse estos chinos en plena Ahí está. arte amoroso. Claro. David. Quisiera hacer un comentario que me parece imprescindible y es el de las famosísimas zonas erógenas. Sí. Se ha construido el mito, se ha difundido mucho, de que hay zonas erógenas universales. Es decir, que hay botones mágicos del placer. Entonces ahí tienes a un señor succionando el pezón izquierdo o frotando generalmente de manera burda el clítoris, porque le han dicho que ahí son las zonas del placer. Quiero decir que las zonas erógenas que efectivamente existen no son universales, que cada persona tiene su propia erogenicidad, sus sitios, ahí sí, mágicos, maravillosos del placer. Hay que descubrirlos. Hay que ser como el Cristóbal Colón o el Magallanes del territorio del cuerpo, porque se pueden descubrir muchísimas cosas. Por ejemplo, en la práctica clínica a menudo vemos que hay mujeres que experimentan orgasmos sensacionales con un beso profundo y no en la búsqueda obsesiva del punto G, por ejemplo. Exacto. Y quisiera aprovechar que me das la palabra para, Sí, David. primero, agradecer a mis alumnas y alumnos del CISES, es la Maestría en Educación Sexual de Jalapa, gracias a cuya gentileza puedo estar aquí.
me dieron permiso de matar clase para aprovecharlo con ustedes. Perfecto. Gracias al CISES de Jalapa. Además son asiduos de Diálogos en Confianza, ¿sí? Bien. Y quiero obsequiar este libro, tengo solo 3 ejemplares, se llama Placeres y Parejas, tratamos de estos temas con toda la complejidad que tienen, lo escribimos Verónica Ortiz y yo, lo quiero regalar y me gustaría obsequiar el primer ejemplar a una mujer presente aquí que tenga más de 50 años, alce la mano, es para ti. Ahí está, ahorita se lo Ahorita damos. te lo damos. Claro que sí. El otro libro va para un varón que tenga menos de 30 años. A ver, levante la mano. Es para ti Acá está. también. Perfecto. Y por último, quisiera obsequiar el último a una mujer que tenga aquí presente, claro, que tenga más de 2 hijos o hijas. Ok, empate técnico, entonces lo parten en 2. Es para, ustedes pónganse de acuerdo, con cultura de paz y de acuerdo, pónganse de acuerdo para recibirlo. Muchas gracias a las 3 personas. Gracias a ti, David. Y bueno, ya que mostrabas esos objetos, Patricia, me gustaría ir con Alejandra Pineda, que nos trajo estos juguetes sexuales. Ella viene de una condonería y nos explique un poquito qué es lo que buscan las parejas que llegan allá a la condonería y cuáles son los productos que más te piden. A ver. Pues muchas gracias, Carmen. Nosotros venimos de Contacto Condonería. El concepto de condonería es muy interesante porque mucha gente no lo conoce. Nosotros tenemos ya 10 años de servicio en el centro de Coyoacán y se nos hace importante porque a estos espacios definidos como condonerías, el ambiente, el aspecto que buscamos es muy abierto para la gente. ¿Todavía la gente le da pena entrar? No es una sex shop. Eso es importantísimo definirlo. Las condonerías tenemos una perspectiva mucho más amplia de lo que es la sexualidad, como lo definían hace rato, ¿no? Hablamos de una sexualidad integral. Desde los aspectos económicos, psicológicos, sociológicos de la gente, nosotros vamos planteando en qué aspectos vamos integrando la venta de productos para el placer sexual y a ver el con la gente. Por ejemplo, nosotros trabajamos, ahorita viene conmigo, por ejemplo, con sexólogos especialistas con los que damos talleres, damos conferencias y la atención en tienda es muy distinta a solo llegar, te vendemos algo por vendértelo y no sabes que esto te va a hacer tener 10 orgasmos y no sé qué. No, nosotros hablamos de cada uno de los productos. El erotismo, claro, es el punto. La pregunta, es el punto. ¿Cómo lo más importante. La condonería con el erotismo? El erotismo lo vemos sí como una cuestión subjetiva en cada persona. Cada persona que llega tiene se define a sí misma, se busca algo muy particular para su tipo de personalidad, para su tipo de relación, etcétera. Entonces nosotros lo definimos de una manera así muy, bueno, no lo definimos, más bien lo dejamos, así está definido. Lo dejamos como de una manera subjetiva para la gente. Trajiste, por ejemplo, no hablamos de que este juguete te sirve para esto y te va a hacer sentir tal cosa. No, cada persona lo va a asumir en su personalidad, en su tipo de relación, cómo utilizar uno u otro juguete. A ver, ¿qué nos por ejemplo, de juguetes? Vemos aquí, por ejemplo, si quieres que Fabi nos vaya explicando más o menos qué tipo de productos tenemos. Sí, claro. Bueno, gracias. Yo soy también sexóloga y hemos estado trabajando. En la condonería se ha implementado algo que es el topper sex. El topper sex justamente es la venta y explicación, asesoría de juguetes sexuales con grupos de mujeres o en diferentes ámbitos con diferentes públicos que lo solicitan y ahí te das cuenta y relacionas toda esta parte que ahorita estaban mencionando que fundamenta el erotismo, pero trabajar ya directamente con los grupos, con las personas, te das cuenta que lo que buscan es algo más práctico y que atienda a su necesidad. Entonces nuestro trabajo es utilizar los juguetes o cualquier producto como parte de un recurso para atender a la necesidad de la persona, que no solamente tiene que ver ni con genitales, ni con relación de pareja, y que a veces dicen, ¿cómo me puedo explorar yo? ¿Cómo puedo erotizar yo? Cada juguete nosotros les decimos, no, los juguetes para empezar no enamoran, no sustituyen personas, son un recurso dentro de las relaciones sexuales y entiéndase que también es la masturbación. Todos los juguetes, cualquier producto, así sea un lubricante, siempre les decimos, úsalo primero tú para que tú sepas cómo te gusta, cuánto te gusta, con qué te gusta, qué te provoca y cómo puedes ir descubriendo
cuáles son esas partes erógenas o que te provocan placer o despiertan tu erotismo, solamente arriesgándote A ver, hacer algo. ¿qué es esto? Por ejemplo, esta es una vela. Esta es una vela aromática. Esta es una vela, por ejemplo, para masaje. Es una velita que se deshace y se forma un aceitito directo. No quema. Este aceite no quema. No es una parafina, es una cera de soya. Entonces les explicamos a la gente, esto lo puedes prender, te da un ambiente, te da un aroma al ambiente y además lo pones directamente en el cuerpo y se convierte en aceite para masaje. Hay, por ejemplo, ahorita traemos algunos dildos, vibradores, antifaces, ¿no? Son recursos finalmente, ¿no? Tangas. Esta es una tanga, por ejemplo, vibradora. Es una tanguita muy coqueta, ¿no? Muy bonita. Muy bonita. Es una tanguita, así. Pero en el puente tienen una adaptación para que pueda entrar este tipo de vibradores. Es un vibrador que estimula, obviamente, también la zona del clítoris y que también estimula los labios vaginales, ¿no? Y hay desde los más sutiles como los acariciadores. Oye, todo esto, ¿cómo ves hasta la relación de la lencería con el erotismo? Por ejemplo, porque de hecho, a uno de los nosotros sondeos nos decía uno de los chicos, ¿no? Que la lencería le parecía muy erótico. A nosotros como tienda, y es algo que se me hace muy importante, es que nos agrada porque llega gente que no desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de conocer directamente un sexólogo, por ejemplo. Entonces llegan con nosotros directamente a la tienda, a los que atendemos, para preguntarnos, oye, ¿qué tengo? Oye, ¿de qué sufro? Cosas así, ¿no? Entonces, lo que nos llama mucho la atención es que van con nosotros muchas parejas, es lo bueno, y la lencería es uno de los recursos más solicitados por ellas. Y muchas veces también, en su mayoría en lencería, por los hombres. Porque como decías hace rato, sí son un poquito más visuales, ¿no? También las mujeres también las compran, pero bueno, de entre los productos es como uno de los recursos que pudieran. Y aquí, por ejemplo, con la lencería, lo que tú dices, es bien importante ubicar que mujeres y hombres, la lencería no siempre tiene que ser la que es la típica. Siempre nosotros recomendamos ponte la lencería que te haga sentir a gusto a ti, que te haga sentir segura, porque si te pones una lencería con la que ni tú te sientes a gusto, en vez de ser una lencería que provoque, va a ser una lencería que te va a dar inseguridad, que te va a incomodar y que eso vas a transmitir a la persona que esté contigo y a ti misma. Entonces la lencería no es lo que siempre se dice que se compre, sino lo que a ti te guste, lo que a ti te permita erotizar con la otra persona. Entonces el erotismo tiene que ver con una cuestión de seguridad, con una cuestión subjetiva, y cuánto erotismo hay o qué es el erotismo. Existe tanto erotismo como personas existimos. Así es. Porque no Muchas gracias. Claro, muy bien. Bueno, pues ahí está un recurso, quizá para algunas parejas que quieran utilizarlo para erotizarse. ¿Hay comportamientos que sean necesarios cambiar para tener nuevas experiencias? Sin duda que sí. Ya habíamos hablado del empobrecimiento de la vida erótica de muchas mexicanos o mexicanos. Imaginación, creatividad, arriesgarse a ello. Yo a veces les digo a personas que acuden a algunos talleres o cursos que una buena práctica innovadora es prescindir para ese encuentro del coito, prescindir de la relación coital y proceder, por ejemplo, a acariciar el ombligo con las pestañas o la nalga izquierda con el dedo gordo del pie derecho, o a untar generosamente de crema chantilly, preferentemente light, todo el cuerpo, aunque una amiga que tengo que se llama Carmen dice que prefiere el guacamole, pero está bien. Y luego degustar con la lengua glotonamente, aplicándola de manera más especial y sensible en aquellas zonas que ya sabemos o que ya nos comunicaron que son las más ricas. Estas innovaciones, que a veces excluyen la propia práctica de penetración, son muy enriquecedoras y coadyuvan a que vayamos dejando atrás el empobrecimiento del erotismo. Y dejar a un lado los prejuicios. Así es. ¿No? Que eso es soltarse, importante. pues. Soltarse. Diría nuestra amiga que nos habló, vulgarizarse en términos de avanzar en las salas del placer. Así es. Oscar Virués, ¿algún comentario? Sí, pues tenemos algunas llamadas. Por ejemplo, nos dice... No, Elisa, este es un poco más adelante. Francisco García, quiero preguntar a los especialistas, ¿qué son los sueños eróticos? Y este es un tema del cual podemos hablar en el siguiente bloque. Después de la pausa. Porque vamos a hacer una pausa, pero si quieres comunicarte a las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, o bien también en el centro de contacto con la audiencia, el teléfono es el 51 66 40 00 para que nos puedas pues hacer una pregunta o un comentario. Esperamos, así que no se vayan, continuamos después de esta pausa.
Es que el placer puede darse en el erotismo, pero no es el fin del erotismo. La entrega con el otro provoca angustia, porque lo que estás entregando es tu persona, no estás entregando cualquier cosa. Reivindicar el derecho al placer. Hay muchas personas que están teniendo encuentros sexuales en un contexto verdaderamente deplorable, donde ni siquiera hay besos, ni siquiera hay palabras, y viene una penetración acelerada y lo que yo llamo el coito chimpuncuazo, a lo que te truje chencha. Ahí hay coito, pero no hay erotismo, y por ende no hay placer. Yo creo que un enemigo nefasto del buen erotismo es el machismo, que sigue vivito y coleando en el siglo XXI. Que los hombres debemos ser menos cínicos y muchas mujeres menos ingenuas. El erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte. La sexualidad misma no se reduce al encuentro coital. Es lo que siento, es lo que pienso, son mis fantasías, es la manera en que visto, que hablo de mí. Esa es mi sexualidad. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza hablando de erotismo. Esto es lo que ha sucedido hasta este momento en el programa. Y ahora estoy con Gerardo Espíndola, quien es presidente de la comunidad LEDER desde 2008. Pero yo quiero saber qué es la comunidad LEDER. La comunidad LEDER, más que nada lo que hacemos es que tenemos un punto que son las prácticas sexuales alternas, no coitales. ¿Cuáles son esas? Significa separar totalmente, al menos tratamos de separar el sexo del coito, es decir, terminar separando el placer de la sexualidad, porque hay otras formas de placer, hay otras formas de construirse placenteramente. ¿Cuáles son esas formas? Pues principalmente, bueno, en nuestro caso, los LEDER, lo que más nos vamos es por el lado del sadomasoquismo. Bueno, antiguamente se llama sadomasoquismo, ahora se llama BDSM, porque tiene que ver con una serie de prácticas que son más allá de una sexualidad, pero son eróticas, son placenteras, que mucha gente sí le tiene mucho miedo porque es plantear cómo obtengo placer en donde se supone que no debería de haber placer, o donde nos dicen que... ¿Lo ven como algo malo? Sí, lo ven como algo malo. Regularmente cuando llega la gente con nosotros dicen, bueno, ¿y dónde es la orgía? Pues no es orgía. Y lo que hacemos es simplemente hablarles de esa parte, de ese contacto que luego falta mucho, que es la parte del afecto. Porque regularmente no pensamos, ahorita que hemos estado escuchando todo, hablamos mucho del sexo de la parte biológica, o hablamos mucho del sexo de la parte intelectual y lo queremos razonar de muchas maneras. Pero se nos olvida la parte del afecto, porque el afecto a final de cuentas es creado por algo, y ese algo es un efecto. Y ese efecto viene precisamente de las prácticas que uno hace. ¿Hay afecto en las prácticas sadomasoquistas? Sí, sí lo hay, porque si no, no hay respeto. Si no respetas a la pareja, pues te agarras a golpes con cualquiera. No. No se Aquí trata de eso. no se trata de eso. Nosotros en nuestros talleres, en nuestros cursos, vamos ayudándonos a través de otros medios, desde aprender a saber dar nalgadas, a dar un latigazo de una manera correcta, a estimular sexualmente, pero jamás llegar al coito. Con la finalidad de sentir placer. Es la finalidad de sentir placer, exactamente. Estamos a veces tan separados uno del otro que podríamos decir que no hay contacto físico, pero hay un contacto emocional muy grande, al grado de que llegamos a lo que se llama tener un orgasmo en seco. No hay eyaculación. No hay eyaculación, pero la persona siente absolutamente todo lo que es la configuración del placer, todo lo que es el clímax, sin necesidad de haber llegado a un coito. ¿Quiénes llegan a este grupo? ¿Quiénes llegan? Llegan personas que sobre todo buscan, que dicen, bueno, es que yo desde pequeño yo he buscado todo, he visto mi vida sexual, me gusta mucho a mi pareja, estoy de acuerdo, pero siento que hay algo que me hace falta. Y a veces es algo que hace falta. ¿Llegan por curiosidad? Llegan por curiosidad, pero lo que falta es esa sensación de poder interno, de yo empoderarme, de yo como soy dueño de mí, soy capaz de entregarme totalmente a que alguien haga algo conmigo. A ver, dime una cosa, ¿llegan aquí parejas casadas, parejas no casadas o parejas, pero no son parejas, o sea, personas solas? ¿Quiénes buscan el sadomasoquismo o esta práctica? ¿Quiénes buscan? Bueno, regularmente lo que llegan son personas que me dicen, es que en mi pareja, o sea, a mí me gusta, me llama la atención, me atrae un fetiche, me gustaría, por ejemplo, que ella se pusiera tacones, pero no le gustan. Entonces, son gente muy sincera que antes de frustrarse... llegan solos. Muchos llegan solos. Es raro que lleguen matrimonios. Es raro que lleguen un matrimonio, aunque sí llegan luego a otro tipo de talleres que damos, que son los de prácticas eróticas. ¿Qué es lo que hace esta gente que luego me dicen, bueno, yo lo que busco es un compañero de juegos, es decir, un compañero de prácticas, que no es mi pareja, no siento que sea engaño,
sino que es la persona que, bueno, a mi pareja le he dicho, lo que no puedo tener contigo lo tengo que buscar afuera porque si no me voy a frustrar. Pero si lo hablan con la pareja. Sí, sí lo O negocian. sea, aquí no hay una doble moral, No, digamos. No, aquí no llega. No, desde luego que no. Ni doble vida. No, en lo absoluto. Yo quisiera comentar algo complementario a lo que Sí, dice David. nuestro compañero. En sexología planteamos que hay una triple regla de oro que hace válida y ética una práctica erótica, y es que la persona esté a gusto, que su pareja o sus parejas estén de acuerdo con el comportamiento y que no se le haga daño propositivamente a terceras personas. Si se cubre esa triple regla de oro, si está consensuada la práctica y si establecemos límites muy precisos, por ejemplo, en el acceso al dolor, que por cierto, la frontera entre el placer y el dolor es sutil, aunque no se crea. Las endorfinas, que son las sustancias químicas que modulan el placer, también son las sustancias químicas mediadoras del dolor. Entonces, estas prácticas, siguiendo la triple regla de oro, a mí me parece que es algo perfectamente válido, perfectamente positivo para el placer. Y qué bueno que se estén abriendo estas posibilidades para mucha gente que está ávida de entrenarse y Es de como dice, una incrementar, sexualidad alternativa. incrementar su bienestar en forma O alternativa. ampliada. O ampliada. O ampliada, de que hay otras maneras. O sea, quienes llegan, quienes han aceptado y quieren expresar este erotismo de esa manera o quieren explorarlo, averiguar que hay otras formas, igual vayan a una condonería, a una sex shop, o sea, es ampliar mi repertorio, de qué otras maneras puedo hacerlo. Diferenciarlo con lo que dice Lina, que me parece muy importante, diferenciarlo de lo que es la agresión sexual, las coerciones, la violencia sexual, donde lejos de haber consenso hay la imposición. Eso no es erótico, hay imponer una fuerza, ya sea moral o física, sobre otra persona, para obtener de manera unilateral cierta forma de placer. De tal manera que el BDSM, las prácticas sadomasoquistas, en este contexto, están en un marco de respeto. Y eso me parece que hay que aplaudir. Es consensuado. Gracias, Gerardo. Y bueno, tenemos otra alternativa, ¿no? Que es el erotismo al masculino. André Fournier, platícanos de qué trata esto. Sí, Erotismo Masculino es una asociación civil que quiere contribuir al desarrollo de una cultura holística del erotismo, integrando las dimensiones del ser humano. Ahora damos talleres para hombres, esperamos ofrecer talleres para hombres y mujeres también. La idea es que enseñar a los hombres cómo maximizar su energía erótica. El hombre, cuando tiene una eyaculación, sale la energía del cuerpo y quiere dormir o descansar o algo así. Depende de la edad, se necesita más tiempo para regresar. La idea es de mantener la energía dentro del cuerpo para maximizarla y distribuirla en todo el cuerpo y conocer orgasmos consecutivos en todo el cuerpo, que es algo diferente del orgasmo, especialmente a los genitales. Durante el taller trabajamos mucho el movimiento del cuerpo, el sonido también, porque el chakra aquí que tenemos, especialmente los hombres, está muy cerrado, entonces trabajamos a nivel de los sonidos, trabajamos también algunas actividades de meditación, enseñamos maniobras, porque el pene es la parte del cuerpo del hombre más tocada con menos creatividad. Entonces la idea es de enseñar a los hombres cómo se pueden tocar el pene, porque trabaja con sí mismo y trabaja con su pareja también. Claro. Entonces la idea enseñamos como 30 maniobras para generar la energía a nivel de los genitales y distribuirla en todo el cuerpo, que es algo muy importante. Claro. André, para ti, ¿qué es el erotismo? El erotismo para nosotros, por nuestro trabajo, es todo lo que podemos hacer para tomar contacto con esa energía que tenemos y conectarse con el nivel emocional y el nivel espiritual y con su pareja también, con sí mismo y con su pareja. Es como todo lo que podemos hacer para lograr. ¿Y estos talleres dónde los dan? Ahora es en el DF, aquí en Reforma y Río Neva, en el centro área. Tenemos una página web que se llama erotismoalmasculino con x.com, a donde hay las fechas y más detalles también. Perfecto. Muy bien, André, muchas gracias. Muchas de nada. ¿Cómo ven, Patricia? Estoy muy divertida con el programa, porque haciendo como un recuento de lo que ha pasado, yo creo que el erotismo hay una parte profunda y significativa que tiene que ver ese hundirte con el otro para vincularte con lo divino. Y es algo, una conducta compleja, que es esa entrega total para desaparecer de ti mismo. Y eso sería como en el sentido más profundo, y cómo hay muchos matices que terminan con los masajes, con los dildos y con todo esto, y todo forma parte del mismo fenómeno erótico,
Pero yo creo que también otra característica del erotismo también tiene que ver con este juego lúdico, divertido, del vínculo con el placer, que si bien es cierto hay esta cosa profunda, es algo que se vuelve como divertido versus la sexualidad impuesta de matrimonio, de nos toca todos los viernes, quieras o no quieras, ¿no? El débito conyugal. El débito conyugal y que para eso me casé y no sé qué, que eso vuelve a la sexualidad la cosa más terrible del mundo. Aburrida. Entonces el sexo no es necesariamente por sí mismo placentero y no sé qué, sino uno tiene que otorgarle imaginación y placer para volver a este asunto que vincula con la vida y le quita toda esa carga de deber ser, y me parece muy gracioso todos estos talleres. O sea, hace 20 años o 15 años que nos venimos al programa, entonces me encanta oír todas estas formas que tenemos de vincularnos ahora diciendo las cosas como son, ¿no? ¿Qué pueden hacer los hombres para no tener un sexo rápido y furioso como de esas malas películas? Y cómo las mujeres nos atrevemos a vincularnos con el placer sin toda la carga de la culpa y de las malas y de las putas y de no sé qué, ¿no? Sino decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra propia sexualidad. Yo creo que hay 3 términos, bueno, 4 términos que hay que cada quien debe de definir a su muy particular forma de vida y intereses, etcétera. Sexo, sexualidad, erotismo y pornografía. ¿Y creo que sí. ¿Dónde se queda? Sensualidad. Creo que va unida al erotismo o a la sexualidad. Yo, desde mi punto de vista, el sexo para mí es lo que te define como hombre o mujer. ¿Qué es lo que te hace ser hombre o mujer? O sea, tus rasgos más visibles de los que te hacen ser hombre o mujer. La sexualidad es tus preferencias y en base a qué te acuestas con quién o por qué o X o Z. O sea, qué piensas sobre ti mismo y sobre los demás. El erotismo, o sea, para mí, o sea, es simplemente una forma que los artistas utilizan para no decir que hacen pornografía. Para mí ese es el erotismo. Creo que el conflicto que tenemos es que no nos atrevemos a decir me gusta la pornografía o me gusta ver cuerpos desnudos, sexualmente explícitos, me gusta ver todo lo que se puede ver, sino que siempre decimos, no, es que se debe velar, se debe de poner bonitos con velas, por amor, casados, y yo creo que no, o sea, tanto Pero yo creo que es válido a quien claro, lo hace así, ¿no? Por supuesto, es válido, no quiere decir que esté mal. Pero también es muy placentero, por ejemplo, un rapidín. O sea, sí. Siempre y cuando sea voluntario. Claro. Sí. Que se module la eyaculación, porque hecho, si es por eyaculación precoz está desastroso. De hecho, por ejemplo, la pornografía, la industria pornográfica, la más fuerte que es hoy la estadounidense, todo lo que se hace ahí en las películas es consensuado. Todo se hace consensuado. De hecho, hay una actriz que era actriz porno, se llamaba Sasha Grey. Y ella se puso por no estar existencialista. Ella fue de las primeras actrices porno, o sea que mezcló todo tipo de arte, el arte fotográfico, el arte de escritura, con la pornografía. O sea, le dio otro nivel a la pornografía. Ajá. Y de hecho, Nayib Yeija, un escritor, en uno de sus libros, define que estamos en la pornificación. Es decir, nuestra sociedad ha tomado toda la estética de la pornografía. Zapatos de tacón, tangas, incluso formas, o sea, de que se hace el coito, o sea, o muchas parejas que se graban, o sea, a sí mismas teniendo relaciones sexuales. Todo eso, el punto de vista de la pornografía, el POV, el porno view, o sea, que también se usa en los videojuegos, es de la pornografía. Leticia, te veo muy pensativa. No, lo que pasa es que las filósofas están analizando. Imposible que no. Sí, claro. Yo creo que vivimos una cultura pornográfica, pero creo que de 2 visiones. Una puede ser muy negativa, porque insisto que cuando la visión pornográfica es la objetualización y todo lo objetualizas, entonces ahí tenemos un problema.
porque también está el porno snuff. Está toda esa corriente del bueno, dolor, el otra cosa. El asesinato, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿no? Por eso estoy diciendo, hay de todo. Claro, hay de todo. Hay como el porno que están 10 minutos o los que aguantes viendo un clítoris, ¿no? Mira, es como por ejemplo y eso el gore. es separar un pedazo. Tú no ves una persona. Digo, está bien, o sea, hay quien puede estar disfrutando muchísimo viendo un clítoris o un pene 10 minutos, está bien, o sea, eso es preferencia sexual, pero te insisto, yo no llamaría eso erotismo. En una corriente fuerte, potente, Michela Marzano, toda la escuela italiana, diría que nuestra visión es pornográfica, nuestra cultura es pornográfica, porque estamos en el puro goce inmediatista de los objetos. En eso estamos. Es un poco Roma, ¿no? Te pongo Roma, los gladiadores, el espectáculo de la muerte, la gente ahí participando, gritando, ¿no? Eso no es la tragedia griega, por ejemplo. En la tragedia griega tú no exhibes nunca violencia, ¿no? Tú cuando ves Edipo lo ves ya con los ojos de fuera, tú no viste en el momento que se lo sacó. Eso lo prohíbe la tragedia. No ves a Medea matando a sus hijos, ves a los muertos, por supuesto, y esa ya es suficiente violencia. Entonces hay cosas así, lo pornográfico se liga, desde cierta concepción filosófica, con la objetualización, la violencia hacia el otro, la negación de su humanidad. Entonces tiene es otro nuestro acercamiento, claro, pues sí, a la categoría, al tema. Estamos a un minuto de terminar el programa, pienso, entonces o sea, muy sí, rápido, les gustaría que fueran muy breves. Muy rápido. A ver, Francisco. La objetivización del cuerpo humano te la da todo tipo de cine. Todo actor es un cuerpo, o sea, que sirve para otra función. Todo artista, o sea, que usa un modelo para una pintura, es un objeto. Yo creo que el punto es de que la cultura machista, que es la que prevalece, nos ha metido en una cuadratura de cómo debemos disfrutar, qué cosa sí, qué cosa no, está bien o está mal. Yo creo que el reto es poder construir nuestro propio placer, descubrirlo, disfrutarlo, salirnos de esa cuadratura, no lo que nos dijeron que sí debía ser o no. Así lo que para mí es disfrutable. Sí. El elemento que yo quisiera destacar es reivindicar el derecho al placer. Es un derecho humano inalienable. Perfecto. Vamos por el placer. Vamos por el placer, vamos por el erotismo todos. Que tengan un excelente fin de semana, disfrutar como se debe. Yo soy Carmen Muñoz, los veo en la próxima con más Diálogos en Confianza. Hasta luego. Disfrutar como se quiere.